Hola, bienvenidos. Yo soy Cristina y esta es la parte 26, ¿por qué usar propiedades en C#? En esta lección veremos la necesidad de las propiedades. Marcar los campos de una clase como públicos y exponerlos afuera de la clase es una mala práctica porque perdemos el control sobre qué valores pueden tomar y retornar estos campos. Por ejemplo, aquí al lado derecho podemos ver los problemas que podemos tener con los campos definidos como públicos y tenemos 4 puntos aquí. Pues que el ID no debe ser negativo, que el nombre no puede ser nulo, y si el nombre no fue definido se debe de retornar sin nombre. También tenemos en el punto 4 que la calificación aprobatoria debe ser de solo lectura. Y bueno, aquí como tenemos los campos expuestos al ID, le podemos asignar un valor negativo y el nombre lo estamos asignando como nulo. Y la calificación aprobatoria debe ser solo lectura, pero le estamos pudiendo asignar un valor, cambiándole el valor, que no debe de poder ser cambiado, ¿no? Y también otro punto es que al mostrar los datos, como el nombre lo estamos asignando nulo o vacío, se va a mostrar aquí el nombre pues vacío en la pantalla. Cuando en el punto 3 tenemos definida esta regla que si el nombre no fue definido, se debe retornar sin nombre. Muy bien, estos son los problemas que tenemos al declarar todos los campos como públicos. Como vemos, al lado derecho están algunas reglas que debemos estar siguiendo a la hora de crear un valor o una instancia para la clase estudiante. Y al tener todos los campos públicos, todas estas reglas pues no se están tomando en cuenta, sino que cada quien puede asignarle el valor que quiera. Entonces, vamos a ver cómo solucionar todo esto en un ejemplo. Tengo la clase estudiante con ID, nombre y calificación aprobatoria. Todos estos campos, como podemos ver aquí, son públicos. Ahora vamos a crear una instancia para esta clase. Vamos a poner aquí en el método main, vamos a poner la clase estudiante, la instancia se va a llamar est, va a ser igual a new estudiante y con esto estamos creando la instancia de la clase. La primera regla de negocio que teníamos decía que el ID no debe ser negativo. Ahí vamos a asignar un valor al ID, uso la variable est.id y le voy a asignar el valor menos 101. Como vemos aquí, al tener los campos públicos y que pueden ser accedidos directamente, podemos asignarle lo que queramos. Así que ahorita ID vale menos 101, pero la regla de negocio decía que no debemos poder asignarle un valor negativo. De igual manera, vamos a asignarle un valor al nombre del estudiante. Est.nombre va a ser igual a null. La segunda regla que teníamos era que el nombre no puede ser nulo. Y como vemos aquí, porque el campo es público y puede ser accedido de donde sea, le podemos asignar el valor nombre igual a null sin ningún problema. Muy bien, y por último vamos a asignarle un valor al campo calificación aprobatoria. Entonces, est.calificación aprobatoria igual a 0. Lo que hicimos aquí fue cambiar la calificación aprobatoria a 0. Con esto, digamos que al no estar validando esta regla, ahora los alumnos van a poder pasar aunque tengan calificación de 0. Esto va a crear un problema en nuestro sistema porque este valor debería ser de solo lectura. Ahora mostremos estos valores en pantalla. Console.writeLine. Voy a utilizar string interpolation para mostrar en id igual a la variable es.id, coma, y luego nombre igual a la variable es.nombre. Y para la calificación aprobatoria voy a acortar el nombre. Voy a poner calificación approv. Va a ser igual a est.calificación aprobatoria. Con esto ya vamos a mostrar los 3 valores en pantalla. Ok, vamos a correr el código, control F5 y como vemos tenemos los resultados aquí en pantalla. La ID vale menos 101, el nombre como estaba nulo se mostró aquí vacío y la calificación aprobatoria es igual a 0. Como recordamos, si regresamos aquí a las reglas, tenemos que en el punto 3 que si el nombre no fue definido se debe de retornar sin nombre.
Entonces, en el código pusimos null como nombre y se está mostrando aquí vacío, pero esta regla dice que cuando no se defina se debe demostrar sin nombre. En este caso esa regla tampoco se está cumpliendo. Lo mismo para calificación aprobatoria, que se está cambiando cuando debe ser la misma siempre, debe ser de solo lectura. Entonces deberíamos de ver siempre 60 para calificación aprobatoria y no esté 0. Esto nos va a generar pues un conflicto o errores en el código al no poder aplicar estas reglas. Digamos que al tener todos los campos públicos, estos se pueden cambiar fácilmente y con esto se rompen todas las reglas de negocio que tenemos. Otra forma de decirlo es que estas reglas simplemente se omiten. Una forma de evitar que se rompan estas reglas de negocio es cambiando los campos a privados y tener algún tipo de sistema implementado para controlar cómo acceder y obtener datos de los campos. Veamos cómo hacer esto. Bueno, en los programas que no tienen propiedades lo que se usa son los métodos getter y setter, que vienen de las palabras en inglés get y set, get para obtener el valor y set para asignar el valor. Los métodos get y set han existido desde la creación de la programación orientada a objetos. Recordemos que hemos visto la herencia y el polimorfismo, que son dos de los pilares principales de la programación orientada a objetos. Y el encapsulamiento es otro de los pilares. Bien, ¿y cómo conseguimos implementar el encapsulamiento? Pues básicamente el encapsulamiento en los lenguajes de programación que no tienen propiedades se consigue utilizando los métodos getter y setter. En C# y en los lenguajes de programación de .NET como Visual Basic.NET sí existen las propiedades, pero hablaremos de ellas en próximas lecciones. Así que de momento vamos a ver cómo se conseguía el encapsulamiento antes de la existencia de las propiedades. Esto lo haremos utilizando los métodos getter y setter. Por ejemplo, digamos que no quiero que nadie pueda asignar un valor negativo al campo ID. ¿Y cómo haremos esto? Pues primero que nada vamos a marcar todos los campos como privados, porque no queremos que nadie tenga acceso directo a estos campos. Al cambiar los campos de públicos a privados, estos van a dejar de estar expuestos a que puedan ser utilizados fuera de esta clase. Solo voy a cambiar esto, public, por private o privado. Bueno, y ahora que están privados, vamos a seguir con las convenciones de nombres dentro de C#. Dentro de C# existen las buenas prácticas que ya son conocidas por la mayoría de programadores, y una de ellas es acerca del naming convention, o más bien que vendría siendo las convenciones de cómo nombrar campos, métodos, etcétera dentro de C#. Y una de estas naming convention es que para los campos privados se le agregue el guión bajo antes del nombre. Entonces voy a alinear estos nombres de campo aquí y le voy a agregar el guión bajo. También dentro de las convenciones de nombres es que los campos privados inician con guión bajo y con minúsculas. Así que ya quedó así. Y ahora que los campos son privados, estos no pueden ser accedidos fuera de la misma clase. Esto debido al modificador de acceso. Hablaremos de modificadores de acceso en próximas lecciones. Entonces, si los campos no pueden ser accedidos y necesitamos que se pueda asignar un valor al campo "-id" y también obtener ese valor, que es lo que vamos a hacer, pues tendremos que crear los métodos para poder asignarle valor y para poder obtener el valor. Estos serían los métodos get y set, o getter y setter. Muy bien, primero vamos a crear el método setID, que va a recibir un valor entero para asignarle este valor al campo "-id", que es privado. Pero el método será público y mediante este método, que sería nuestro setter, vamos a poder asignarle el valor. Para crearlo, vamos a crear aquí public void, porque no retorna nada. setID es el nombre del método y va a recibir una variable entera que se llama id. Creamos el método setID, el cual va a recibir como parámetro un valor llamado id, que obviamente este lo vamos a utilizar para asignarle el valor a nuestro campo privado "-id". Pero antes de asignarle el valor, podemos revisar qué se está recibiendo y de este modo aplicar las reglas de negocio. Por ejemplo, una de las reglas de negocio que teníamos era que no se pudiera asignar un valor negativo. Entonces, para aplicar esa regla aquí, vamos a validar si
el ID es menor o igual a 0 para validar que no se pueda aplicar ningún valor negativo ni tampoco el mismo 0, o sea, solo números positivos del 1 en adelante. Si ID es menor o igual a 0, lo que podemos hacer en este caso, al ser un valor no permitido, es lanzar una excepción indicando que se intentó asignar un valor no permitido para el campo ID. Aún no hemos visto nada sobre excepciones y hablaremos a detalle sobre estas en próximas lecciones. Las excepciones no son otra cosa más que condiciones para errores, o sea que podemos lanzar de respuesta al usuario un error basado en cierta condición y el cual nos va a indicar que algo no está funcionando como nosotros esperamos. Así que de momento solo vamos a poner este código para agregar la validación y de este modo retornar un error condicionado, o sea, una excepción. Y para agregar la excepción vamos a usar throw new exception y aquí vamos a poner el mensaje de error que le queremos mostrar al usuario. Entonces en este caso sería el ID del estudiante no puedes ser un número negativo o 0. Bien, ya tenemos la validación si el ID es menor que 1 o si es menor o igual a 0. Y de otra forma, si el número no es un número negativo, pues lo único que vamos a hacer es asignarle el valor que estamos recibiendo en el método setID, el cual es un entero llamado ID. Solo vamos a asignarle este valor al campo privado-ID. Entonces aquí, después del if, si este if se cumple, se va a lanzar esta excepción y aquí va a terminar la ejecución. Si este if no se cumple, se continuará la ejecución de este código hasta esta línea y aquí es donde vamos a tener guión bajo ID va a ser igual al ID que se está recibiendo. Entonces este valor se está asignando aquí a esta variable privada. Este método solo va a asignarle un valor. Ahora, si queremos leer ese valor, tendremos que hacer un método getter, o en este caso vamos a crear un método llamado getID para retornar el valor. Para crear el método getID, pues solo voy a poner aquí public. Va a ser un método que va a retornar un valor entero porque va a retornar el valor de _id y _id es entero. getID va a ser el nombre y lo único que va a hacer es return this.id, que es el nombre de la variable privada que queremos retornar de esta. Muy bien, ahora tenemos un método getID, el cual lo único que va a hacer es retornar el ID, por eso tenemos la instrucción return y estamos retornando el valor del campo privado-id. El tipo de retorno de este método debe ser int, o sea, el mismo tipo que el campo privado-id. Con estos cambios que hemos hecho en el código, ahora cada vez que alguien quiera asignarle un valor al campo privado-id, lo tiene que hacer a través del método setID. Y lo mismo para cuando alguien quiera obtener el valor del campo privado-id, tiene que hacerlo a través del método getID, el cual va a retornar el valor. Entonces, con estos métodos getter y setter, lo que estamos haciendo es controlando la forma como se ingresan y se leen datos para nuestras variables privadas de la clase. Vamos al método main y veamos cómo inicializar estos valores. Bueno, en este caso nada más vamos a inicializar el ID. Más adelante vamos a crear los setter y getter para el nombre y la calificación aprobatoria. De momento nada más vamos a inicializar o asignarle valor al ID y leer ese valor. Vamos a ver cómo hacerlo. Acá en el método main tenemos esto, pero ahora ya no lo vamos a hacer así, o sea, ya no tenemos los campos expuestos, sino que ahora vamos a utilizar los métodos get y set que creamos. Entonces, para asignarle un valor, tenemos que poner la instancia de la clase, punto, y ahora si vemos, ya no están las propiedades aquí, no las propiedades, ya no están los campos, más bien, ya no están los campos aquí directamente como antes cuando eran públicos. Lo que tenemos ahora en su lugar son estos métodos getID y setID, que son los que acabamos de crear. Entonces, para asignarle valor, tendré que usar setID y le voy a asignar un valor de -101. Vamos a ver qué pasa con este ejemplo. Bien, antes de correr el código, voy a comentar esta línea, porque obviamente hay un error en el código.
Y recordemos que no deberíamos de poder asignarle un valor negativo al ID, y es lo que estamos haciendo, intentando pasarle el valor menos 101 al método setID. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si vemos el código dentro de setID, lo que hace es validar si el ID es menor o igual a 0, que en este caso esa validación es verdadera porque estamos pasándole menos 101, el cual es menor o igual a 0. Entonces va a entrar a esta línea donde se está lanzando esta excepción y tendríamos que ver este mensaje en pantalla. Entonces vamos a correr el código, control F5. Y como vemos, aquí se está mostrando la excepción. Excepción no controlada, system.exception. El ID del estudiante no puede ser un número negativo o 0. Y al contrario, si le pasamos un valor positivo y corremos el código, pues ya no estamos viendo nada y no está pasando la excepción. Pero hay que agregar el código para mostrar el ID en pantalla. Entonces, si regresamos aquí el código, en este caso con los métodos getter y setter, para mostrar el valor en pantalla, lo que tendríamos que hacer es otra vez console.writeLine. Voy a usar el string interpolation y voy a poner aquí ID, va a ser igual a est, que viene siendo la instancia de estudiante, punto. Y en este caso no vamos a llamar directamente a la variable porque son privadas, pero podemos llamar a este método getID que nos va a retornar el valor de ID. Y ahora sí, si corro este código, tendríamos que ver este valor que le estamos pasando, lo tendríamos que ver impreso en pantalla. Y así es, efectivamente aquí tenemos ID igual a 101. De igual manera podemos crear los métodos setter y getter para los demás campos de la clase. Creamos el método set para el campo nombre. Bueno, en este caso el nombre, al ser un string, tenemos que hacer un método público que reciba un string. Entonces va a ser public void porque no va a retornar nada, y el nombre va a ser set nombre. Y este método va a recibir un string y pues obviamente el nombre. Si recordamos las reglas de negocio que tenemos para este campo, es que no podemos asignarle un valor nulo ni tampoco un valor vacío. Entonces vamos a validar esto aquí dentro del set nombre. Y para eso podemos utilizar un método que ya existe dentro de string, que es isNull or empty. Entonces, sí, string.isNull or empty. Y vamos a pasarle aquí el valor que estamos recibiendo en el método. La variable está nombre. ¿Y qué vamos a hacer en ese caso? Pues lanzar una excepción, que el nombre no puede ser nulo o vacío. Entonces voy a poner igual throw new exception. Y el mensaje que voy a poner aquí es: el nombre no puede ser nulo o vacío. Bueno, y en caso de que esta variable sí tenga un valor, ¿qué vamos a hacer? Pues asignarle ese valor a esta variable privada. Y va a quedar así: this.nombre va a ser igual al nombre que estamos recibiendo aquí en este método. Muy similar como hicimos con el ID, si queremos retornar el valor de nombre, solo tenemos que crear el método getNombre, el cual va a retornar un string. Entonces aquí abajo voy a poner public string, que es el tipo de retorno, getNombre. En este caso, en el método getNombre, tenemos que agregar una validación o una regla de negocio. Y la validación es: si el nombre está vacío o es nulo, regresamos el valor sin nombre. Entonces, utilizando esta misma lógica de aquí, este mismo método isNull or empty, vamos a validar si está vacío. En lugar de regresar el valor de la variable guión bajo nombre, vamos a regresar sin nombre. Entonces va a ser if string.isNull or empty, y en este caso vamos a validar la variable privada guión bajo nombre. Si esa variable está
es nula o vacía, lo que tenemos que hacer es regresar sin nombre. Entonces, en caso contrario, else, vamos a regresar la variable -nombre. Si vemos los requisitos otra vez, aquí en el punto 3 tenemos que si el nombre no fue definido, se debe retornar sin nombre. Si alguien quiere obtener el valor del campo -nombre, tiene que hacerlo a través del método getNombre. Y dentro del método estamos validando si el campo -nombre es nulo o vacío. Vamos a retornar este valor string sin nombre. Y si el campo tiene algún valor, vamos a retornar el valor del campo, que es esta parte de acá. También podremos utilizar el operador ternario en lugar de tener este if else. Pues para hacer eso, lo voy a poner aquí arriba para que vean la diferencia. Entonces return y se va a validar si el campo -nombre es nulo o vacío. Voy a poner el signo de interrogación. Y en la primera sección va a estar lo que pasa si esto es verdadero. Si es verdadero, regresa sin nombre. Después 2 puntos. Y si es falso, vas a regresar el campo -nombre. Entonces, este es cómo se utiliza con el operador ternario en una sola línea. Y esto sería como hacer lo mismo, pero con if else. Voy a remover esta parte de acá. Si no te queda claro cómo utilizar el operador ternario, te sugiero que veas la parte 5, operadores comunes de este tutorial. Bien, vamos a probar los métodos para asignar y obtener el nombre. Entonces, acá en main, vamos a poner es.setNombre y le voy a pasar un valor nulo. Y ahora si corremos este código, tendremos que recibir una excepción en pantalla que vendría siendo esta excepción. Entonces vamos a probarlo. Control F5. Y como vemos, aquí está la excepción. El nombre no puede ser nulo o vacío. Digamos que no voy a asignarle valor, pero voy a mostrar el nombre en pantalla. Entonces console.greatline y vamos a poner el nombre del estudiante es. Y aquí tendré que hacer uso del método getNombre. Oh, perdón. Sería getNombre. Y acá voy a cambiar este para que diga el ID del estudiante. Que es. Ok. Si corro el código, control F5, pues vemos que se está mostrando el ID del estudiante es 101 y el nombre del estudiante es sin nombre. Vemos que está mostrando esto sin nombre porque esa es la regla que tenemos en el método getNombre. Ok, o sea, esta regla tenemos aquí cuando se llama el método get. Si el nombre es nulo o vacío, se va a regresar esto, aun cuando nosotros no le estamos asignando nombre. Pero por esta regla que tenemos en el get aquí, por eso nos está mostrando eso. Ahora veamos qué pasa si le mandamos un valor. Entonces es.setNombre, le voy a poner Homero. Y si volvemos a correr, vemos que se está mostrando el nombre que le asignamos. Entonces se está cumpliendo con la regla, está pasando lo que esperamos. O sea, el ID no se le puede asignar un valor negativo y el nombre no se le puede asignar también un nombre nulo o vacío. Y si no se le asigna un nombre, se muestra el mensaje sin nombre. Con esto hemos logrado validar las reglas de negocio para el campo ID y para el campo nombre. Ahora haremos algo similar para aplicar las reglas de negocio para el campo _calificación aprobatoria.
La regla que tenemos para este campo es que debe ser de solo lectura, o sea que nadie debe de poder cambiarle el valor a este campo. En este caso, para que sea de solo lectura, debemos de crear solamente el método get y no el set. Recordemos que set es para asignarle valor y get para obtener el valor. Así que para que un campo sea de solo lectura, entonces debemos de tener solo el método get y vamos a crear el método get calificación aprobatoria. Para crear el método, aquí lo voy a poner, entonces va a ser public, va a retornar un int, porque el campo guión bajo calificación aprobatoria es un int, y se va a llamar get calificación aprobatoria. Este método lo único que va a hacer es retornar el valor del campo guión bajo calificación aprobatoria. Al no tener el método set calificación aprobatoria, no podemos asignarle un valor a este campo, pero sí podemos obtener su valor llamando al método get. Vamos a mostrar la calificación aprobatoria en pantalla. Entonces, acá en el main, vamos a poner un console.writeLine y voy a utilizar otra vez string interpolation. Lo que voy a mostrar es la calificación aprobatoria para el estudiante es. Aquí voy a hacer uso del método get calificación aprobatoria. Y si corremos el código, pues podemos ver el valor que tiene calificación aprobatoria. Y al igual que los demás campos que ya estamos mostrando, y estamos accediendo a ellos usando los métodos get y los set para asignarle valor. Debemos tomar en cuenta no exponer los campos fuera de la clase, o sea, no declararlos como públicos, porque no tendremos control sobre qué se le asigna a los campos o si se debe tener acceso a ellos o no. Si queremos tener un mejor control sobre los campos de una clase, debemos encapsularlos y podemos hacerlo utilizando las propiedades, y en el caso de los lenguajes que no tienen propiedades, podemos utilizar los métodos getter y setter, como lo acabamos de ver en este ejemplo. Los lenguajes de programación que no tienen propiedades utilizan los métodos getter y setter para encapsular y proteger campos. En este ejemplo utilizamos los métodos setID y getID para encapsular el campo "-id". Como resultado tenemos mejor control sobre lo que asignamos y retornamos para el campo "-id". Y como sabemos, el encapsulamiento es uno de los 4 pilares de la programación orientada a objetos. En la próxima lección veremos cómo utilizar las propiedades en C#. Y con esto implementaremos el encapsulamiento sin utilizar los métodos getter y setter. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Para recursos adicionales recuerden visitar el sitio web brillianttech.com. Te deseo que tengas un excelente día.